mis queridos niños. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Estamos en el 5º año de escolaridad y el día de hoy trabajaremos la organización política social de Bolivia en la época republicana. Soy la profesora Rina Vizcarra y los invito a seguirme. Cuando hablamos en ciencias sociales, nos referimos a la historia de nuestro país. Y miren que pasaron muchos años y también pasaron muchas cosas en nuestro país. Por tanto, mis queridos niños, vamos a empezar a desarrollar este tema muy interesante. Bolivia fue fundada como república en 1825. Por eso es que cada 6 de agosto celebramos un año más de su creación. Pero esto fue luego de una larga guerra de independencia por separarse de la corona española. Y como vemos en esta imagen, el mapa político de la República de Bolívar, que luego se denominó Bolivia, era de esta manera. Durante su primer siglo, es decir, 100 años de vida después de haberse fundado, existieron muchos problemas, tanto de guerras como también de problemas políticos, entre que la gente y dentro de la sociedad querían ponerse de acuerdo para saber cómo iban a gobernar nuestro país. Por tanto, todos estos procesos marcaron la historia de Bolivia. Entre ellos vamos a recordar algunos. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico de 1879. Este conflicto y enfrentamiento bélico con nuestro país vecino, Chile. Otro evento histórico muy importante para Bolivia fue la Guerra Federal en 1898 y posterior a ello la Guerra del Acre en 1899. Por tanto, todas estas guerras o diferencias que existían en nuestro país hicieron que, como vemos en el mapa, al ser fundada la República de Bolívar y luego Bolivia, el territorio tan grande que teníamos se redujo casi a la mitad. Y ahí lo puedes observar para comparar. Pero vamos a hablar de esta época en la que empezó y donde nació nuestro país. Se denomina época republicana porque son los inicios, es el punto donde empieza una vida diferente a la que vivíamos. Por tanto, nace la República de Bolivia en el año 1825. No te olvides. Políticamente estaba organizada de la siguiente manera. El presidente que gobernaba nuestro país no era elegido por votación, sino por el Poder Ejecutivo, que en ese entonces era el único. El mariscal Andrés de Santa Cruz, que fue uno de nuestros presidentes, junto al mariscal Sucre, crea los 5 primeros departamentos con los que Bolivia nace a la República. Recordemos que Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que fueron los que dieron la libertad a estas tierras, fueron los primeros presidentes y gobernantes. Por ello es que el mariscal Sucre, en ese entonces, crea estos 5 departamentos: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Posteriormente a ello, se crea la Asamblea Nacional. Esta asamblea es instituida por el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, que es uno de los primeros presidentes indígenas nacido en Guarina. Él crea esta asamblea y la va a denominar posteriormente como el Poder Legislativo. Luego empezamos a aumentar nuestros departamentos. Por lo tanto, el mariscal Sucre crea el 6º departamento, que es el departamento de Oruro, nuestro departamento folclórico. Se separa de Potosí y así aumentamos a ser 6 departamentos políticamente. Se instala la Corte Suprema de Justicia en el departamento de Chuquisaca. Por ello es que desde ahí se genera el Poder Judicial, que hasta ahora sigue funcionando. Para el año 1879,
la República de Bolivia tenía ya 9 departamentos creados, de los cuales perdemos el litoral boliviano, que justamente este año, 1879, se lleva adelante esta guerra del Pacífico, donde perdemos este departamento y nos quedamos tan solamente con 8. Posteriormente, muchos años después, en el 1900 para adelante, se crea Pando y completamos nuevamente a 9. Pero bueno, sigamos. La extensión territorial con la que nace nuestro país, nuestro territorio, alcanzaba los 2.363.769 kilómetros cuadrados. Miren qué amplio era nuestro territorio. Luego de esas guerras, de estos 100 primeros años de vida republicana, nuestro territorio se reduce casi a la mitad. Su población inicial, nuestro país, inicia su vida como república con casi 2 millones de personas, sin contar a los indígenas, llamados indios. No existen las clases sociales por el momento totalmente establecidas, pero los blancos, aquellos que vinieron a heredar de los españoles sus apellidos, fueron aquellos que tuvieron en sus manos el poder, el dinero y los derechos sobre este país. Las repercusiones posteriores a esta organización política de nuestro país, desde sus inicios, vemos que las mujeres no tenían derechos ni a herencia, ni a participación en la política. La mujer no contaba en esos tiempos. Por eso es que de ahí nace, por ejemplo, la rebeldía de Juana Azurduy de Padilla. También nace la poetisa. Por ello es que, queridos estudiantes, la mujer a lo largo de todos los años, y especialmente en la época de la República, es anulada como persona. Los indígenas eran considerados como parte de la propiedad de la tierra de quien la poseía. Por ello es que tampoco tenían los derechos que los blancos tenían. No podían ir a las escuelas, no tenían educación, no tenían derecho a un territorio propio, a una vivienda propia. Ellos tenían que vivir sirviendo a la persona que había comprado o había adquirido ese terreno donde ellos vivían. Los afrodescendientes, que son la raza negra, que son nuestros hermanos que viven en los yungas, si bien no eran considerados esclavos, pero sí se convirtieron en peones, es decir, que hacían los mandados en las haciendas de los yungas. Las autoridades como alcaldes y corregidores en ese entonces eran designados por el presidente. No habían elecciones. Tú ni nadie podía elegir a quién nos iba a gobernar. Entonces, como vemos en esta pequeña imagen, esta pirámide, vemos en este triángulo, esta pirámide, que la cabeza sigue siendo parte de los españoles, que los descendientes de los españoles son los que tienen el poder, a pesar de que nosotros nos hayamos convertido en una república libre, soberana e independiente. Debajo de este gobierno de los españoles están los criollos y los mestizos, quienes son una mezcla de españoles e indígenas. Ellos también van asumiendo poco a poco el poder. Pero los que no cambian su posición son aquellos denominados indios, descendientes de las culturas, sobre todo la Tiahuanacota, la Incaica, que son la cultura que nosotros tenemos, son nuestras raíces. Ellos en esta pirámide son una base, son la gran cantidad, son el pueblo. Por tanto, a ellos todavía no se les había reconocido ningún tipo de derecho, ni tampoco se les daba la oportunidad de formación ni educación. Por debajo de los indios se encontraban los negros o mulatos, aquellos hermanos de color de piel oscura, llamados negros, los que siempre fueron considerados simplemente como personal de servicio.
Muy bien, niños. Después de que les he relatado un pasaje histórico de nuestro país, también debemos recordar que dentro de la época republicana se instituyó nuestros símbolos patrios, como es nuestra tricolor boliviana, que en ese entonces tenían 2 colores y 3. También el himno nacional. Por tanto, en esta época, nuestro país inició a organizarse, tanto política como socialmente. Por ello es que es importante que sepamos cuáles son nuestros inicios y por dónde caminamos y cuál es el rumbo que nos marca nuestra historia. Espero que te haya gustado este momento histórico en el que conocimos un poco más sobre la vida de nuestro país. No olvides revisar los textos de aprendizaje donde encontrarás más actividades para complementar tus aprendizajes. Conmigo será hasta la siguiente clase. ¡Adiós! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.